Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo ser capaces de detectar a un niño superdotado. Para empezar, decir que la superdotación es un tipo de alta capacidad intelectual, pero no la única. Se caracteriza porque los niños tienen puntuaciones superiores a la media, superiores a la de los restos de sus compañeros, en razonamiento, en lógica, en comprensión verbal, en habilidades sociales y también en creatividad. Entonces, ¿qué es lo que observaremos en esos niños? Por un lado, se trata de un aspecto heredado, es decir, que es posible que o su padre o su madre o algún familiar muy cercano, habría que buscar entre los abuelos o los tíos, encontramos a personas también muy inteligentes, ¿vale? Que han destacado por encima de sus compañeros. Es muy extraño encontrar un caso de superdotación en el que no se hayan observado antecedentes familiares. Eso por un lado. Por el otro, se tiene que haber observado en ellos también cierta precocidad en los primeros años de vida. ¿Por qué? Pues porque son niños que es posible que hayan empezado a caminar antes de hora, es posible que hayan empezado a decir sus primeras palabras antes de cumplir el año, es posible que hayan controlado esfínteres también antes que el resto de sus compañeros, aunque no tienen por qué haberlo hecho todo antes que sus compañeros, sino algunas de estas cosas que yo he citado, ¿vale? Otra de sus características es que son insaciables a la hora de aprender, es decir, ellos estarían siempre aprendiendo cosas nuevas y encima cuando uno les enseña algo son niños que cogen muy rápido el aprendizaje, no es necesario repetirle demasiadas veces las cosas porque ellos lo captan con mucha velocidad, ¿vale? En la escuela, a nivel de educación infantil, son niños muy queridos entre sus compañeros. Recordemos que antes hemos dicho que tenían habilidades sociales. Esa es una de las características que hace que el niño sea muy querido en el colegio. Tienen características de líder, suelen ser líderes entre sus compañeros. Y es justamente eso, porque son capaces de adaptarse a los demás con mucha facilidad. Y luego a nivel de aprendizajes en la escuela, en educación infantil, pues son niños que también captan los aprendizajes muy rápido, ¿no? ¿Qué sucede si el diagnóstico de la superdotación no se hace en la época de la educación infantil? Pues que podemos llegar a la educación primaria y que el niño llegue a aburrirse en clase y a considerar que el tiempo que está allí para él es una pérdida de tiempo. Entonces es muy importante que se haga un diagnóstico antes de que el niño llegue a la educación primaria. ¿Quiénes son aquellas personas idóneas para llevar a cabo ese diagnóstico? Sin duda alguna son aquellos que hayan tenido experiencia con el mundo de las altas capacidades y en concreto que sean psicólogos infantiles y que lo hayan trabajado anteriormente. ¿Qué ventajas nos supondrá el hecho de derivar a nuestro hijo a un psicólogo infantil? Pues que si realmente se confirma el diagnóstico de superdotación, el psicólogo hará de mediador con la escuela. Por un lado, a ustedes les darán pautas, como padres, a cómo han de tratar a su hijo, cómo han de ayudarle, y por el otro harán de intermediario, puesto que también proporcionarán pautas a la escuela, a sus tutores, y ayudarán, participarán en la adaptación curricular que será imprescindible que se le haga al niño o a la niña a fin de que no llegue a desmotivarse, no llegue a aburrirse en la escuela y eso pueda llegar a generar un fracaso escolar a medio o largo plazo, ¿vale? Entonces, un libro que les quiero recomendar para que lean ustedes antes de visitar a un psicólogo para que así puedan salir de dudas y recibir un poquito más de información, es este libro. Se titula Altas capacidades intelectuales, la asignatura pendiente. Ha sido editado ahora en el año 2012 y es un libro que está muy bien, puesto que está redactado por 3 personas que son grandes conocedoras del mundo de las altas capacidades y que tienen una gran experiencia. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias.